Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy pero muy buenos días para todos. Nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Agro y Mercados, temporada número 2, episodio número 60. Mi nombre es Juan Manuel Huberti y bueno, me acompaña siempre en este espacio mi compañero Ariel Tejera. ¿Qué haces, Ariel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Juan? Muy buenos días a todos. Bien, bien, acá andamos. Terminando una semana muy agitada, sobre todo en el plano económico y particularmente cambiario, y bueno, también bastante movido desde lo político. Así que vamos a estar charlando en breve de eso. Vamos a estar resumiendo un poquito la semana y todo lo que pasó. Vamos a repasar, como siempre, también lo que sucedía en el mercado de granos, tanto internacional como local. Y vamos a contar hoy con una entrevista, la verdad que bastante oportuna, con un invitado muy especial, para ir, bueno, delineando un poco el escenario productivo de cara a la campaña nueva, ciclo 25-26, los cultivos de verano. Y bueno, campaña que ya empezó, ¿no? Porque ya se está sembrando. Así que bueno, vamos a poner un poco sobre la mesa cuáles son los números actuales que se están hablando de siembra de soja y de maíz. Y así comenzar a despejar las primeras incógnitas, ¿no? De superficie y jugar un poco con las primeras proyecciones de volumen de cosecha, que bueno, el mercado siempre necesita saber y claramente los precios también van reaccionando un poco a eso. Pero bueno, para comenzar. Movimientos de los precios en el mercado internacional. En Chicago, una semana negativa para la soja, perdiendo 7 dólares con 60. Pérdidas también para el maíz, alrededor de 2 dólares con 30. Y una semana prácticamente neutral para el trigo, que finalizaba sin cambios, ¿no? De viernes a viernes. Mercado que está bastante focalizado en lo que es el avance ya de la cosecha en Norteamérica. Maíz, estamos con 7% de la cosecha ya realizada. Estos números son al lunes pasado, así que ya seguramente estemos en un número más cercano al 10%. El clima hasta el momento bien, una cosecha que se estaría dando por lo menos hasta ahora en tiempo y forma, un avance normal. No habría, digamos, ninguna amenaza a la vista respecto de los climáticos para las próximas semanas. Entonces el mercado ya va descontando que vamos a tener un ingreso de cosecha normal. Por ahí alguna posibilidad se está hablando de encontrarse con menores rindes a los esperados, quizás, pero bueno, en términos generales vamos a tener un muy buen volumen de cosecha en Estados Unidos. Recordemos, en base al último USDA, 117 millones de toneladas de soja y 427 millones de toneladas de maíz, lo cual, sin lugar a dudas, es una cosecha récord. En esta semana también el mercado estaba bastante expectante a una conversación telefónica que se iba a dar el día viernes entre Trump y Xi Jinping, presidente de China. Y bueno, eso podía traer novedades sobre lo que son las negociaciones comerciales y la atención estaba puesta particularmente sobre la soja, ya que todavía no hay negocios registrados de soja americana de lo que sería esta nueva campaña en exportaciones hacia China y esto generando, la verdad que bastante preocupación. Y bueno, finalmente lo que trascendió fue que se comprometieron a conversar personalmente dentro de un mes y algo en Corea del Sur, pero bueno, no hubo menciones ni nada referido a la soja, entonces el mercado de alguna manera acusó algo de decepción en la última rueda y bueno, en la semana en general, lo que permitió estas bajas de precios. Pasando a lo que es trigo, un mercado también bastante presionado por lo que es la muy buena oferta a nivel mundial. Se incrementan las proyecciones de cosecha para Australia. En nuestro país también, bueno, vamos a estar aportando un muy buen volumen de producción, del cual vamos a estar charlando en breve con el invitado. Y bueno, para el mundo en general, justamente esta semana el Consejo Internacional de Granos elevó en 8 millones de toneladas la proyección total de cosecha de trigo en el mundo a 819 millones de toneladas. Así que muy buen panorama también de oferta para el trigo. Pasando al mercado local y particularmente a la cuestión de mercado y de precios, ya que de todo el escenario productivo vamos a estar hablando con el invitado en pocos minutos. Precios de soja bastante firmes, sin muchos cambios, pero firmes, en torno a 440.000 pesos. El maíz sí en alza respecto de lo que era el precio del viernes anterior, subiendo a 265.000 pesos más o menos.
Y el trigo bastante estable, terminando la semana cerca de los 285.000 pesos por tonelada. Esto es mercado disponible. Cuando uno mira los futuros, en el caso de la soja, en línea a lo que pasaba en el mercado internacional, las posiciones noviembre y mayo del 2026 en el mercado A3, cayendo 3, 4 dólares por tonelada y finalizando cerca de 304 y 2,97 dólares respectivamente, ¿no? Noviembre y mayo. Maíz en sentido contrario, subiendo unos 2 o 3 dólares respecto del viernes anterior. Estamos hablando de las posiciones diciembre y abril, 184 y 177 respectivamente. Y el trigo diciembre, sin mayores cambios, prácticamente toda la semana cotizando alrededor de 186, 187 dólares por tonelada. Bueno, esto es un poco lo que pasaba, Ariel, con lo que es mercado de granos, principales noticias del mundo en la semana y los principales movimientos de precios acá en el mercado local. Contame un poco qué pasó con el mercado cambiario y con la economía, que bueno, tuvimos una semana bastante picante, ¿no? Sí, sí, tal cual, Juan. La verdad es que bastante preocupante todo lo que viene pasando. Eh, Son momentos de mantener cautela, ¿no? Ver cómo sigue evolucionando, cómo siguen evolucionando los mercados. Desde el plano político se puso todo bastante turbio, sobre todo con digamos, algunas cuestiones, ¿no?, que se trataron en el Congreso. Bueno, por empezar, el gobierno, para arrancar con lo político, el gobierno no arrancó la semana presentando los lineamientos, ¿no?, del nuevo presupuesto con foco en equilibrio fiscal, ¿no?, manteniendo esta cuestión y este punto como eje del programa económico. Pero bueno, ¿no? Y ante lo que eran las presiones de la oposición, o por lo menos anticipándose a lo que iban a ser los rechazos de los vetos, ¿no? Y haciéndose eco de toda esta situación, en esta presentación del presupuesto ya anticipó, ¿no?, que estaría incluyendo aumentos en jubilaciones del 5%, de salud del 17%, educación el 8%, pensiones por discapacidad el 5% y para universidades nacionales además una asignación de 4,8 billones de pesos adicionales, ¿no? Lamentablemente, bueno, esto nos lleva a pensar a todos que cada vez o aleja la posibilidad de pensar en nuevas rebajas de impuestos o nuevos recortes de impuestos, ¿no? De cara al próximo año. Así que esto ya como un punto preocupante. Pero más allá de esto, el Congreso además avanzó esta semana con los rechazos a los vetos de Milei, ratificando el aumento del gasto público destinado al Garrahan y a las universidades. De esta forma no se asestó otro golpe, ¿no?, al corazón del programa económico, o sea, ¿no?, a la política fiscal y al ordenamiento de las cuentas. Y bueno, hay mucha incertidumbre respecto a lo que se viene por delante, porque no se sabe, ¿no?, si podrían aparecer nuevas leyes de este estilo o no, y demás. Así que bueno, en un contexto de mucha incertidumbre, el dólar continuó su movimiento alcista para acomodarse sobre el techo de la banda. Así que bueno, tocamos, como bien anunciaste vos o lo adelantaba, se tocó el techo de la banda en todo este marco, ¿no?, de mucha inestabilidad política y de cobertura electoral. Las reservas, bueno, sufrieron. El Banco Central comenzó a vender dólares, vendió más de 1.000 millones de dólares en 3 ruedas para defender justamente el techo de la banda. El riesgo país se disparó y superó los 1.500 puntos básicos. Los bonos en dólares continuaron el derrumbe con tasas que superaron el 30% dependiendo del instrumento. Tasas, ¿no?, internas de retorno. Y bueno, lo que para algunos podría llegar a ser una oportunidad de compra, ¿no?, por lo menos para los más valientes, ¿no?, porque la realidad es que la situación es de bastante inestabilidad o por lo menos de bastante incertidumbre de acá a octubre. Puntos, creo que sí, para destacar, puntos a tener en cuenta, tanto anunciados por el mismo presidente en diversas eh, participaciones, ¿no?, o discursos que dio en la semana, y también por el ministro Caputo. Bueno, la cuestión de que el equilibrio fiscal sigue siendo innegociable, ¿no?, y evidentemente van a intentar actuar en todos los frentes posibles para intentar asegurar el equilibrio fiscal, ya que es un eje clave del programa económico. Y bueno, y después, bueno, Caputo también anunció esta semana que estarían dispuestos a vender todos los dólares necesarios para mantener y defender la banda superior, desafiando, ¿no?, un poco a aquellos que continuaran operando y también
intentando aportar algo de tranquilidad al mercado, que se hacía muchas preguntas sobre si esos dólares estaban o no para efectivamente para ser utilizados en intervención. Y bueno, y también bueno, intentó calmar a los mercados, dando nuevas señales de que no estarían en discusión el pago, ¿no? De la deuda pública de los próximos vencimientos, ¿no? Así que la verdad es que se vienen años cargados de vencimiento por delante, pero bueno, por el momento estos vienen siendo los anuncios, con un equipo económico que ha estado intentando aportar algo de tranquilidad en un contexto de muchísima volatilidad e incertidumbre. Bueno, Ariel, vamos a dejar un poquito de lado por un rato el tema macro, financiero y precios de los granos y nos vamos a meter de lleno en lo que es el escenario productivo, ¿no? Y bueno, el jueves 18 estuvimos al mediodía y a la tarde en un evento realizado por la Bolsa de Comercio de Rosario, en este conversatorio sobre lo que son las principales tendencias del mercado de granos. Y bueno, también presentaron las primeras proyecciones para la campaña 25-26. Así que bueno, para hablar de eso, vamos a invitar a Cristian Russo, que es ingeniero agrónomo y el jefe de la guía estratégica para el agro de la Bolsa de Comercio de Rosario. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, siempre un gusto charlar con ustedes, así que es casi como cuando uno se va a tomar un café con unos amigos para charlar un poco, así que bueno, la verdad que siempre está bueno estar en contacto. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por sumarte y bueno, no en este momento tan particular que estamos transitando y donde, bueno, todos queremos, como siempre, no saber qué pasa con la producción, con lo que ya está sembrado, con lo que se va a venir. Ir adelantándose, ¿no? Ir viendo, bueno, cómo se va formando el panorama de oferta, ¿no? Para los analistas. Bueno, si te parece, Cristian, la idea es que nos comentes, bueno, cómo se va perfilando este escenario productivo para la nueva cosecha gruesa, qué dicen las primeras estimaciones de área, charlar un poquito de clima, bueno, qué números se pueden proyectar. Y bueno, te diría arrancar por trigo, ¿no? Que es lo que ya está sembrado y bueno, en esta etapa ya de desarrollo, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, vos sabés que también, bueno, un poco son los números, pero los números responden a cosas, a una historia, ¿no? Y la historia reciente que tenemos es que en enero estábamos hablando de una sequía donde el epicentro estaba haciendo Pergamino, y hoy estamos hablando del norte de Buenos Aires, centro norte de Buenos Aires, con un montón de problemas de agua. De hecho, bueno, estábamos hablando hace muy poquito que tenemos registro en General Pinto de 100 milímetros, 90 milímetros que cayeron en una hora. Un poco por qué te cuento todo esto antes de decirte los números, porque estamos siendo bastante cautos, tal vez más cautos de lo que a mí me gustaría. Y bueno, estábamos hablando de una siembra que fue muy importante, de 6,9. También es verdad que estamos empezando a hacer algunos números internos, estamos considerando un área perdida que empieza a ser significativa por todos los problemas que hay en Buenos Aires. Y es como una campaña, a ver, como que no apunta al promedio. Si las cosas funcionan, vamos muy para la parte superior de los números. Y si no llega a funcionar porque tenemos demasiados problemas de agua, un tema de enfermedades o alguna, también un poco hablando con los productores, siempre nos dicen, bueno, ojo que el trigo es una carrera de obstáculos, ¿no? Y también por eso estamos con mucha cautela siguiendo cómo el trigo va saltando cada obstáculo. Pero la verdad es que más allá de estos problemas de inundación que realmente son graves y empiezan a quitarnos mucha área, estábamos hablando que ya estábamos teniendo en cuenta 350.000 hectáreas regulares malas, eh, y estamos hablando de una producción que así, digamos, con un clima normal tendría que apuntar a las 20 millones de toneladas. Estamos hablando de un hectareaje muy importante y también estamos hablando de una campaña que ha pasado de todo menos un escenario normal, ¿no? Con un invierno que ha dejado una cantidad de agua que alcanzó para dar vuelta la falta que veníamos arrastrando. En enero decíamos que faltaba un año de lluvias y ahora estamos diciendo que tenemos miedo por los excesos de agua. Es realmente muy, muy extraño todo esto y en medio de todas estas cosas, bueno, un poco de cautela, pero tampoco podemos negar que hay expectativas y las expectativas son altas. Estamos hablando de que la campaña esta tiene todo
para pelear el último récord de trigo, que fue 23 millones de toneladas. Así que tocamos madera, mira, yo estoy tocando la mesa para que se dé. Vos sabés que en el campo no nos gusta mucho decir, ¿no? Cómo siempre está el dicho, bueno, no hay que contar las cosas hasta que no se dan, pero bueno, un poco el trabajo nuestro en las estimaciones es contar cuando van mal las cosas, qué es lo que se puede esperar, y cuando van bien, gracias a Dios, como en este momento, también un poco decirlas. Así que bueno, con mucha cautela, pero bueno, la verdad es que tocamos madera para que se dé esta revancha del trigo después de 4 o 5 años que fueron muy duros. Bueno, tuvimos esa campaña del trigo hace 2 o 3 años, que fue esa que logramos los 23 millones, que fue espectacular. Y un poco para contarle rápidamente a la gente qué pasa en el trigo, así a nivel de estimación. Generalmente hay años que le va bien a Buenos Aires, generalmente hay años que le va bien al resto de la región pampeana. Muy difícilmente se da lo que está dando en este momento, que le está yendo bien a Buenos Aires. Bueno, en Buenos Aires tenemos el problema de qué pasa con los excesos, eso puede ser un problema, hay que seguirlo con mucho detenimiento, pero estamos viendo que no solamente le está yendo bien a la región pampeana, incluso estamos viendo hasta zonas del norte que empiezan a recuperarse de a poco. Estamos viendo una campaña que puede ser muy buena en una gran parte, ¿no? Que tiene que ver con esta cobertura que nos dejaron, sobre todo las lluvias de estas de fines de agosto, pero todo agosto que llegaron hasta San Luis. Entonces, una situación espectacular, una situación anómala. Otra cosa que le contábamos a la gente, que nunca tuvimos esta cuestión de decir, estamos arrancando la primavera con el vaso lleno, pero generalmente las lluvias de primavera son las que sirven para llenar el vaso, ¿no? Estamos hablando de los suelos están prácticamente saturados y estamos arrancando los meses de más lluvia después de estar hace menos de 6, 7 meses en una situación de una sequía tremenda. Así que muy raro, muy inédito este panorama. Bien, como para sintetizar un poco la idea que nos estás transmitiendo, tendríamos una situación muy optimista para el trigo en general, unas muy buenas perspectivas. A nivel, en todo el país podríamos decir, ¿no? Que digamos, es como algo bastante generalizado en todas las zonas, digamos, donde se ha sembrado, son muy buenas. Bueno, salvo con la cautela esta de las zonas que han sufrido, ¿no? Estos excesos hídricos. Pero lamentablemente, si llegamos a ver algo de pérdida de área en esas zonas, es como que de todas formas estaríamos en una muy buena campaña si en el resto de las zonas del país sigue acompañando el clima. Estaríamos igual para pensar, bueno, obviamente, ¿no? Lamentable para esas zonas, pero a nivel país estaríamos para pensar en una muy buena campaña igual, ¿no? ¿Lo ves así? Tal cual, es un excelente resumen porque bueno, a nivel estimaciones, cuando tenemos estos problemas de excesos, a veces el agua se le agarra con algunas zonas en donde lo que pasa ahí es tétrico porque perdés una gran parte de lo sembrado, incluso más, vos sabés que no está habiendo condiciones de siembra de Junín para abajo, de la ruta 7 y la ruta 5, y hay que ver que lo que pasa después de esta lluvia es una situación muy crítica, muy delicada. Pero vos sabés que aún así, teniendo en cuenta un gran número de hectareaje perdido, lo que te levanta una situación así, solamente hablar de buenos rendimientos en Santa Fe, Córdoba que aparte sembró mucho más trigo, creo que son las campañas más importantes de trigo, creo que estábamos en un palo 300 algo así, cuando hace muchos años que no estamos ahí arañando el millón, ¿no? Y aparte una provincia que ha sufrido muchísimo. El año pasado se estaban quemando. ¿Ustedes se acuerdan de los incendios? Y hoy estamos Sí, sí. hablando de que tienen, Ah. arrancan el maíz con todo, están sembrando el maíz temprano. Pero bueno, más allá de esto, como vos decís, hay una supercompensación de rindes cuando te alcanza un área tan importante. Bueno, bien, entonces vendría un muy buen volumen de producción de trigo, no el récord, pero un volumen bueno, quizás superando las 20 millones de toneladas, y quedaría en alguna región de Buenos Aires la campaña parcialmente opacada, digamos, por estos excesos hídricos y anegamientos. Utilizando este tema de los anegamientos, quiero pasar al maíz y, no sé, pensar si estos excesos de agua ustedes consideran o están viendo que pueden llegar a postergar o, bueno, dejar de lado alguna superficie de maíz
en el tema siembra, ¿no? Que bueno, ya arrancó. Y qué números Bueno, están manejando con eso también a nivel nacional. vos sabés que está muy ligado a este problema de exceso que estábamos viendo. Por ahora lo que estamos comentando en maíz es que estamos viendo un rebote importante. El año pasado hubo una gran caída, sobre todo en el centro norte y norte del país por el problema de chicharrita. Hace 2 años atrás teníamos todos años sembrados más de 10 millones de hectáreas, teníamos todo para romper los récords y superar los 70 millones de producción, pero bueno, 18% para ser precisos, nos quitó del volumen la chicharrita. El año pasado golpeó mucho y este año estamos notando la recuperación. Hay mucho menos miedo acá en la zona central. También se espera una recuperación importante en el centro norte. En el norte tenemos nuestras dudas de cuánto va a ser la recuperación. Chaco viene muy golpeado financieramente, viene en una situación muy difícil. Y aparte está habiendo algo de presencia de chicharrita. En Santiago hubo algunas siembras de maíz que se empezaron a hacer de forma temprana, que eso también puede ser un puente complicado para la chicharrita. Pero bueno, hay cuestiones que nos dan un poquito de dudas, pero en general vemos una gran recuperación. Esto significa que estamos pasando de una cosecha de un área de sembrada de maíz total de 8,3 a 9,7. No sé si complicarla más, pero bueno, también estamos viendo un aumento importante de silo. Nosotros hacemos el área total y decimos, bueno, esto va para Sí, el grano. justamente eso te quería preguntar, Cristian, y hacer un paréntesis ahí. 9,7 área total, digamos. ¿Cuánto para silo y cuánto sería, digamos, área para maíz con destino comercial, digamos? 1,7 para maíz, año pasado 1,3. Bien, Así que estamos pasando de grano de 7 a 8. a 8, bien, bien. Y esas Y no sé 8 si no va a millones... ser un poco más, pero también tenemos que seguir el tema agua, porque lo que ustedes estaban diciendo, los problemas que podemos llegar a tener pueden llegar a golpear estos números. Tal vez un poquito, hay que ver cómo sigue. Entonces, 8 millones de hectáreas de producción de maíz para grano comercial, ya pensando en que sean un techo o hay posibilidad de que cambie eso. Eh, tenemos que seguir, a ver, tenemos esta cuestión. Hay la zona complicada del centro norte de Buenos Aires. Lo que lamentablemente están viendo muchos técnicos es que tal vez en muchas zonas no se pueda sembrar y eso signifique un descuento. Tal vez esa área se pueda pasar a soja. Rogamos que ojalá que pueda entrar en el ciclo productivo. Esa es un poco la situación más fea que nos está dejando el agua. Eh, Así que por ahí puede haber algún en pequeño, tal vez estamos hablando de 200.000 hectáreas que podrían terminar en soja si esto se complica mucho, o que tal vez directamente las tengamos que sacar un poco del área total. Hay que hacer bien las cuentas, pero eso es un poco, digamos, en principio de lo que está pasando. También por otro lado, vemos que hay unas condiciones espectaculares para el maíz y que eso tal vez significa que tal vez pueda haber unas 100.000 hectáreas más que terminen agregándose al maíz y sobre todo al maíz temprano. Y aparte otra cosa, vos sabés que el número, ayer, bueno, en la presentación nos estábamos hablando de 61 millones y nos decía, pero es un poco poco eso. Y me estábamos contando que es cierto, es cierto, es cierto. Estábamos viendo el promedio, lo estamos eh, está esta cautela que venimos de 4 o 5 años tan malo que, por un lado, yo tengo un montón de ganas de decir todo lo bueno que hay, por otro lado me dicen, no, tranquilo, de a poquito. Entonces, bueno, está un poco esa la dos cosas. Igual estos Charlando con ustedes no números, puedo contar, pero bueno, pero no, no, ah, tal cual, igual es- estos números que traes sobre la mesa, bueno, dan cuenta, ¿no? De que hay un gran optimismo, ¿no? De cara a la campaña maicera, muchísimo, muchísimo entusiasmo, de nuevo, ¿no? Tomando la cautela, ¿no? Estas zonas que quizás están un poco más complicadas, pero realmente estaríamos en una campaña histórica de maíz, ¿no? Todo apuntaría hacia eso. todo apunta a eso, todo apunta a eso, ¿no? La verdad es que sí, yo creo que en estas condiciones como un poco estábamos comentando ayer, habría que estar pensando en más de 65 millones, también con los problemas que pueden llegar a significar desde el punto de vista logístico. Eh, Eso es un gran tema, gran tema. También sabemos que el maíz te da una ventana más.
mucho más amplia, te da más posibilidades para manejar la cosecha, pero sería inédito el volumen a tener que transportar este año. Así que es un tema a tener en cuenta. Sí, eso me parece importantísimo y lo mencionaban ayer y me pareció un dato recontra interesante, pensando en todo el maíz de primera que se podría venir y que por ahí podría significar un cuello logístico importante en, bueno, fines de febrero, marzo, abril. Y te quería preguntar, nosotros vimos que ya tienen algunos números de lo que sería la distribución de superficie en zona núcleo, entre maíz de primera y de segunda, y bueno, si consideran algo también a nivel nacional, ¿cómo sería esa distribución de área entre maíz de primera o temprano y tardío segunda? Bueno, en la zona núcleo hace 4 o 5 años que no podemos sembrar el maíz temprano en las fechas que queremos porque no había agua. Estábamos hablando de primaveras muy frías y muy secas. Y ahora estamos hablando de un invierno que fue de récord de lluvia. Entonces, este año había también como muchas ganas de aprovechar la posibilidad de ir por fechas de altísimo potencial. También nos contaban la gente, también está la posibilidad de sacarle una prima al llegar de alguna manera, como al llegar muy temprano también a los mercados, que eso era algo que no se podía hacer en mucho tiempo, así que había mucho entusiasmo con el maíz temprano. De hecho, cuando estamos comentando que sembró el 35% acá en la región núcleo, y también que, a ver, veníamos de años donde el maíz tardío se había hecho era fundamental y veíamos un área que para la región núcleo, bueno, era algo muy extraño, porque tuvimos años donde el tardío era el 30 40 50 y más también en años muy complicados. Y acá es la Fórmula 1. Acá con los suelos y con, digamos, con las condiciones, esto es el jamón del medio, acá se apunta al máximo máximo, pero hace 4 o 5 años que no podemos apuntar a esos máximos, así que estamos hablando de un 90% de temprano acá en la región núcleo. Eh, y a nivel país no cambia mucho las proporciones. Lo que cambia, nosotros estábamos esperando un poco que nosotros tomamos como que el temprano a nivel país es lo que se siembra hasta mediados de noviembre, de mediados de noviembre en adelante el tardío. Entonces, lo que cambia mucho es que nosotros veníamos de año en que en septiembre se sembraba muy poquito, veíamos en octubre muchas más siembras, después está el corte ese por el tema del periodo crítico. Y también en las tardío del año pasado veíamos que no se sembró después del 10-20, pero que no cambió la proporción en general, creo que fue un 1% más. Sí cambió, digamos, el número total de tareaje que se recortó mucho. Así que en términos así a nivel país no va a cambiar mucho el porcentaje. Veníamos hablando de un 50, estábamos entre un 56 y 58% del tardío. Lo que va a cambiar este año mucho es la proporción dentro de eso que nosotros. El temprano esta vez realmente va a ser temprano, muy temprano, sí la lluvia lo permite, sí la lluvia lo permite, pero esa es la idea. Y el tardío es también, yo creo que este año también vamos a seguir con esta idea de no pasarnos el día 20 de diciembre por esta cuestión de la chicharrita. Bueno, a tener en cuenta esto para no dejar librada al azar la parte estratégica comercial, digamos, porque se podría venir un volumen muy importante allá por marzo y bueno, eso podría traer sus consecuencias en lo que es logística y precios, ¿no? Al momento de cosecha. Bien. No, Bien. Bueno, Cristian, pasando a soja, ahí sería un poco la otra cara de la misma moneda, ¿no? Estábamos viendo lo que publicaban, sufriría un poquito de pérdida diaria, o cómo se perfila la Sí, soja. sí, un área muy significativa estamos viendo, ¿no? 16,4, el área de un 17,7, 1.300.000, un poquito más de hectareaje que cae este año. De hecho, en un momento pensamos que podía ser un poco más, pero bueno, nos mantenemos ahí, vamos a ver cómo sigue. Y en soja también estamos hablando de 47 millones. Pero bueno, creemos que un poco ya con estas condiciones, por más que hay menos hectáreas sembradas, no sería difícil pensar una cosecha que Argentina logre alcanzar los 50 millones. Pero bueno, nos estamos adelantando un poco, pero bueno, el número que estamos diciendo en la estimación, una proyección de 47 millones con ese escenario normal de clima, escenario normal de clima que hace mucho, mucho tiempo que lo vemos.
todo el clima parece, todas las cartas salen menos la de la normalidad, pero bueno, es un escenario interesante. El productor este año apunta a lograr apunta a kilos. Pero bueno, también vemos ¿no? Que también de alguna forma vuelve este año a priorizarse el maíz. El maíz, veíamos un poco la historia de los últimos 10, 12 años, vuelve a tomar la punta el maíz y la soja a caer. O sea que estábamos viendo hace 10, 12 años donde la soja superaba los 19, 20 millones de hectáreas sembradas y a partir de ahí cayó, cayó, cayó y hoy bueno, Y estamos empezó a ganar más hablando. terreno el maíz, sí, claramente. Si no hubiese sido por el rebote del año pasado, no hubiese venido con ese tobogán perfecto. Así que bueno, pero hay optimismo. Vos sabés que el año pasado estábamos hablando de que, yo me acuerdo que estábamos viendo un informe del año pasado, decíamos que tuvimos estas 3 líneas que nos golpearon mucho, fue una sequía estructural, una sequía que a niveles profundos de los suelos no había agua, perdimos todo lo que era el agua subterránea. El agua subterránea termina siendo como un seguro porque es como el paragolpe que cuando hay 15 o 20 días de alta temperatura con estrés hídrico te permite amortiguar ese golpe y bancártela. Y nosotros tuvimos estas campañas sin ese paragolpe. Así que bueno, empezamos de otra manera muy distinta. Hay en ese sentido optimismo. Así que vamos a ver, también estuvimos hablando, ¿no? Que hace mucho tiempo, como dijo un ingeniero, una frase que se hizo famosa, hace mucho tiempo no le ponemos una costeleta en el plato a la soja en cuanto a lo que es la fertilización. Este año decían que algo más se pensaba hacer. Vamos a ver, vamos a ver. Es un año donde realmente vemos que estas condiciones que hace mucho no veía también han levantado la inversión en fertilización. Vamos a ver si también le llega a la soja. Así que bueno, estamos todos optimistas, por eso yo siempre estoy repitiendo esta coletilla de que tocamos madera para que se vea así. Pero bueno, como hemos contado las malas, tenemos que contar que este año, con este gran problema de inundaciones y con una lluvia que nos está pisando los talones y que queremos ver qué pasa acá en la región núcleo, había gente que le había sembrado el maíz y tiene miedo de que esta agua le haga perder superficie. Nos decían, con $200 la bolsa, perder 20-30% del área de un lote te hace un agujero importante. Así que cruzamos los dedos para que no se complique demasiado en ese sentido. Pero bueno, con un programa que cambió 100%. Bien, bueno, nos mantenemos entonces optimistas y esperemos que el clima acompañe bien, ¿no? Pensando en el mediano plazo, digamos, terminar bien la siembra y los periodos críticos para definir rindes, diciembre, enero, febrero, y bueno, poder lograr estos volúmenes de producción que nos adelanta Cristian: 20 de trigo, 61 de maíz y 47 de soja, que sería una muy buena campaña nueva, ¿no? Sí, la verdad que sí, mucho optimismo, muy claro el panorama que nos comentó Cristian y bueno, y como siempre Cristian, un placer poder compartir un diálogo con vos y bueno, esta perspectiva, ¿no? Gracias por acompañarnos. Por favor, un gusto grande, seguimos en contacto y bueno, nos tomaremos otro café, pero que sea no virtual, ¿eh? Presencial, sí, para compartir las buenas nuevas. Bueno, así se nos iba un episodio más de Abre Mercados. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Saludos. Saludos. Esto fue Agro y Mercados, del podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti.